Buenas tardes chicos, soy la profesora Alejandra Ortiz y el día de hoy vamos a iniciar con el contenido del electrocardiograma patológico. Vamos a estar estudiando distintos tipos de patologías que podemos identificar a partir del trazado electrocardiográfico. También vamos a hacer nuestras guías más que nada para poder trabajar de forma ordenada. Vamos a hacer la estructura de lo que estamos buscando en un electrocardiograma al analizarlo de esta forma para identificar posibles patologías. Hoy vamos a dar inicio al primer día de lo que es el electrocardiograma patológico. Espero que estén todos muy bien, estén descansando, estén disfrutando en familia, reflexionando. Recuerden que estamos en Semana Santa y seguramente más de uno está haciendo la chipa en la casa, así que espero también eso a la vuelta de clases, la chipa, el huevo de Pascua y sus tareas. Bueno chicos, vamos a dar inicio a nuestra primera clase del electrocardiograma patológico. Un electrocardiograma patológico es aquel que nos muestra alteraciones eléctricas que pueden indicar algún tipo de problema en el corazón. Puede ser un infarto, pueden ser arritmias, hipertrofias, trastornos electrolíticos. Podemos encontrar un montón de enfermedades dentro de un trazado electrocardiográfico. Entonces, es muy importante poder identificar estas alteraciones, estos patrones dentro del electro. Y recuerden también que un ECG es una herramienta diagnóstica clave, pero siempre debe ir de la mano o debe interpretarse junto con los signos y síntomas del paciente. Es decir, siempre tenemos el contexto clínico al lado. Para identificar si nuestro electrocardiograma es patológico, necesitamos nuestra base. Esta es la primera parte donde yo les recomiendo que anoten esta guía, anoten esta estructura que ven aquí en pantalla. Y esta guía más que nada, chicos, les va a servir para trabajar de forma más sistémica, más organizada, más ordenada y para no olvidarse ningún detalle importante de lo que estamos buscando, estas alteraciones. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a revisar el ritmo cardíaco. Aquí nos habla de un ritmo que posiblemente sea regular o irregular. Y a partir de aquí vamos a partir para seguir con la identificación. Cuando nosotros hablamos de la regularidad o de la irregularidad del trazado, estamos hablando de la constancia del intervalo entre los latidos cardíacos, específicamente entre las ondas R. Acuérdense que nuestras ondas R son los picos más altos que vamos a tener en el trazado. Estas ondas van a ser nuestras principales herramientas en este punto para evaluar si estamos ante un trazado regular o irregular. Si tenemos un ritmo regular, vamos a ver este intervalo RR y vamos a ver cuál es el punto de distancia. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y vamos a verlo más adelante también, de forma más detallada. Vamos a evaluar la distancia que existe entre una onda R y otra en base a los cuadrados grandes que existan entre cada una de estas ondas o cuadraditos más pequeños que tengamos entre cada una de estas. Entonces, si tenemos una misma cantidad de cuadrados entre cada onda R, estamos hablando de regularidad. En cambio, si inicialmente tenemos un total de 4 cuadrados grandes que separan las ondas R y posteriormente estas van aumentando o van siendo cada vez menos, estamos hablando de irregularidad. En este punto también no solamente vamos a analizar
lo que es la regularidad, sino también tenemos que saber de dónde inicia o dónde inicia la activación o latido cardíaco, porque vamos a encontrar muchísimos tipos de ritmos en el electrocardiograma y esto va a ser a partir de dónde empieza el ritmo cardíaco o dónde inicia ese latido. Lo normal sabemos que es el ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque inicia en el nodo sinoauricular o nodo SA. Vamos a tener también dentro de ese tipo de ritmo algún tipo de alteración que comprometa lo que es la frecuencia cardíaca. Pero bueno, primero vamos aquí. Primer punto. Primer punto, ritmo, regularidad y irregularidad. ¿Y dónde inicia nuestro latido cardíaco? Puede ser algo sinusal, normal, puede ser un ritmo anormal, que no es fisiológico, puede iniciar en las aurículas, entonces vamos a hablar de un ritmo auricular, que también eso nos va a dar la pauta de qué tipo de alteración podemos tener. Si hablamos de un ritmo auricular, por ejemplo, podemos durante el análisis presenciar extrasístoles auriculares o un flúter auricular. Siguiendo con el ritmo, podemos tener también ritmos por otro tipo de focos ectópicos, ritmo de la unión AB o ritmo nodal, que inicia en el nodo auriculoventricular o nodo AB. También ritmos un poquito más peligrosos, como los ritmos ventriculares. Ese es el primer punto, ritmo. Recuerden eso. Pasamos al segundo punto. Vamos a hablar de la frecuencia cardíaca. Aquí van a buscar presencias de alteraciones en cuanto a la frecuencia. Podemos tener una frecuencia aumentada y hablamos de taquicardias o una frecuencia por debajo de lo normal y hablamos de las bradicardias. Vamos a verificar también si existe la desviación en el eje eléctrico. Entonces, aquí tenemos que ver si el eje está desviado o levemente a la derecha o levemente hacia la izquierda o extremadamente desviado o estamos dentro de un eje normal. Hay casos donde vamos a tener la alteración, la patología, pero este eje no se va a alterar inicialmente. En casos más graves, sí puede existir una desviación de nuestro eje. Luego vamos a visualizar nuestras ondas, nuestros segmentos, nuestros complejos. Tenemos que identificar alteraciones en cada una de esas deflexiones. Si hablamos de nuestra onda P, ¿qué vamos a mirar? Primeramente, ¿tenemos ondas P o están ausentes? Y si tenemos ondas P, ¿cómo son? ¿Cuál es la morfología? ¿Es una onda P sinusal? ¿Es una onda P auricular? Entonces vamos a ir identificando también esto, los trazados, sus complejos, sus ondas, sus deflexiones, entonces todo el total. Vamos a mirar en el complejo QRS. Tenemos un complejo muy ancho, un complejo normal o estrecho. Vamos a mirar los segmentos, segmento ST, en el caso, por ejemplo, de los infartos que van iniciando o que se van prolongando. ¿Cómo se manifiesta ese segmento? Esa línea que debería ser isoeléctrica puede estar elevada, puede estar con una depresión. Vamos a mirar también, punto importante en las patologías, la onda T. Es una onda T picuda, alta,
Es una onda T invertida, donde no debería ser invertida. Es aplanada. Esto que ven aquí, chicos, estos puntos, ritmo, frecuencia, eje eléctrico, ondas, onda P, complejo QRS, segmento ST, onda T, nos van a dar una pauta de qué tan alterado está ese trazado y qué posible patología esté presentando. Esta es la primera tarea que van a tener. Van a construir su guía y van a utilizarla en todos los ejemplos que vamos a ir dando durante este contenido. Lo primero que tenemos que hacer es determinar si el ritmo cardíaco es regular o irregular. Este es nuestro primer paso dentro de nuestra guía, de nuestro análisis. Para definir esto, la regularidad, vamos a utilizar los intervalos RR. Recuerden que el intervalo RR es simplemente la distancia que existe entre cada una de estas ondas. Vamos a verificar el primer ejemplo. Vemos que es un ritmo regular porque existe la misma distancia entre cada una de estas ondas. Entonces, un ritmo regular va a ser aquel en el cual la distancia es similar entre cada intervalo RR. Mientras que si hablamos de un ritmo irregular, estamos hablando de que esa distancia va a presentar variaciones, no va a ser similar entre cada una de estas ondas R. Aquí, vuelvo a este ejemplo. Las ondas R de este trazado se encuentran separadas por aproximadamente 13 cuadrados pequeños. Si observan bien, esta separación es similar entre las siguientes ondas consecutivas. Entonces, aquí podemos afirmar que este electro es un ritmo regular. En este trazado observamos que los primeros complejos QRS presentan una distancia de 5 cuadros grandes. Y en el último intervalo que está marcado aquí, vemos que existen 4 cuadros grandes. Entonces, tenemos una diferencia entre este intervalo y los anteriores. En este caso hablamos de un ritmo irregular. Lo que tenemos que hacer después es calcular la frecuencia cardíaca. Recordemos que en un adulto se encuentra entre 60 a 100 latidos por minuto. Nos vamos a basar siempre desde este rango y desde nuestro paciente. Si hablamos de adultos, 60 a 100. Si está muy rápida, por encima de 100, vamos a hablar de una taquicardia. Si está muy lenta, caso contrario, vamos a hablar de una bradicardia. Porque en ocasiones también nuestro ritmo cardíaco puede ser sinusal, pero no encontrarse en la frecuencia cardíaca normal dentro del rango normal. Y en estos casos el ritmo sigue considerándose sinusal, pero lo que le agregamos es este apellido. Está aumentado, taquicardia. Hay un descenso de los latidos cardíacos, bradicardia. El siguiente paso es evaluar el eje eléctrico del corazón. Este eje nos da una idea general de cómo viaja la electricidad por el corazón. Si está desviado hacia la izquierda, aquí, o hacia la derecha, nos puede indicar una posible hipertrofia, o un bloqueo, o hasta un infarto previo. Entonces,
esta propagación nos va a dar indicios de posibles alteraciones en el electrocardiograma. Luego empezamos el análisis de nuestras ondas. La primera onda que ustedes tienen que buscar en su electrocardiograma es la onda P. Tienen que verificar si está presente, tienen que verificar si presenta la morfología correcta o si no está en el electro. Todo esto nos tiene que dar un indicio de posibles alteraciones. Si tenemos una onda P ausente, si tenemos una onda P muy alta, picuda, también nos puede indicar algún tipo de alteración como una sobrecarga auricular del lado derecho. Entonces, en este punto tenemos que ver onda P. ¿Es sinusal? ¿Es anómala? ¿Está ausente? ¿Cómo se presenta? Siguiente complejo de ondas que vamos a verificar es nuestro complejo QRS. Recuerden que el QRS nos refleja la actividad de los ventrículos. ¿Qué vamos a mirar? Si es estrecho o si es ancho. Por ejemplo, un QRS ancho puede ser signo de un bloqueo de rama o una taquicardia ventricular. Aquí es importante verificar si estamos ante un complejo QRS normal o estamos ante una morfología anómala. Lo siguiente que vamos a analizar es el segmento ST. Recuerden que cuando hablamos de un segmento, hablamos de una línea isoeléctrica que une una onda con otra. En este caso, el segmento ST une el final del complejo QRS con el inicio de la onda T. Entonces, vamos a buscar algún tipo de desviación, puede haber un descenso, puede haber un aumento que nos indique alteraciones. Por último, observamos la onda T. Recuerden que la onda T representa la repolarización de los ventrículos, el proceso de la recuperación eléctrica tras cada contracción cardíaca. Para la correcta interpretación, primero tenemos que confirmar que esté presente después de cada complejo QRS. Luego miramos la forma, si es normal, si es redondeada, suave, asimétrica. También es importante verificar la altura. No debe ser exageradamente alta ni demasiado baja, porque esto nos puede indicar trastornos electrolíticos o cardíacos. Hasta aquí por hoy, chicos. Ahora son libres. Y recuerden, en este capítulo o en esta clase vimos a modo general cuáles son los pasos a tener en cuenta para elaborar nuestra estructura, nuestra guía para interpretación de alteraciones patológicas en el electrocardiograma. Nos vemos en el próximo video. Recuerden ya estar preparados con sus guías, con sus estructuras y pasos a seguir. Nos vemos.